Hola, soy Leonardo Botero y esto es Invisibles. En septiembre del 2018, solo 4 excombatientes se animaron a ser parte de este proyecto y, y la plata que teníamos era 320,000 pesos. Entonces, de verdad, pues era lo que había en el bolsillo de estudiantes de universidad pública y de excombatientes de las FARC. Y compramos la tela que nos alcanzaba para eso con la intención de venderla de septiembre a diciembre y de pronto en Navidad producir más. Y apenas publicamos en las redes sociales las fotos de los productos, se vendieron en menos de 15 días. Entonces nos dimos cuenta que había un interés de la sociedad colombiana de apoyar el proceso de reincorporación de las personas. Es una muestra de solidaridad enorme. Nosotros somos una marca muy pequeña que ha crecido, es porque son los mismos ciudadanos colombianos los que están replicando esta iniciativa. Nosotros no hemos pagado publicidad, no, sí, simplemente han sido medios de comunicación que se han interesado en replicar esto, clientes felices que les muestran a sus amigas o a sus conocidas esto, o incluso personas que quieren convencer a sus familiares que no creen en el acuerdo de paz que ellos están cumpliendo. Entonces en Navidad es muy común que le regalen a su tía uribista o a su mamá que es un poco escéptica con esto una de nuestras prendas, y eso ha sido lindo. Es decir, estamos mostrando que la gente quiere hablar de política en sus casas y creo que eso hace muy bien en Colombia, ¿no? Ella es Ángela María Herrera, una politóloga que cuando estaba en la universidad y como forma de subsistencia creó una marca de ropa llamada Manifiesta Hecha en Colombia. Sin embargo, gracias al proceso de paz con las FARC, Ángela vio la oportunidad perfecta en su marca para apostar a la construcción de paz en el país, y así, desde hace 2 años, trabaja con excombatientes que se desmovilizaron de esta guerrilla. Esta es su historia. Manifiesta Hecho en Colombia empieza desde antes del proceso de paz. Era un emprendimiento muy, muy pequeño de esos que hay en todas las universidades. Entonces yo era una de esas jóvenes que vendía ropa entre mis amigas, y la lógica que había detrás era muy interesante porque yo decía, como todas nos estamos vistiendo igual, compramos ropa en el mismo lugar y lo peor de eso es las condiciones laborales que hay detrás de esa ropa que viene de estas marcas que se llaman de fast fashion o moda rápida, ¿no? Entonces yo dije, quizás hay otras mujeres que quieran comprar ropa que siga las tendencias del mercado, pero que no tenga explotación laboral detrás y que además apoye el fortalecimiento de la industria nacional colombiana. Entonces ahí surge Manifiesta Hecho en Colombia, por eso tiene como ese apellido Hecho en Colombia, y es porque considero que si se protege y se impulsan las industrias en Colombia, también se está generando empleo decente. Entonces, como que Manifiesta desde el comienzo tenía ese aspecto social y era intentar hacer de la moda y de la industria de la moda algo diferente, ¿no? Digamos que hay como entonces un interés personal tuyo como en la moda y en que haya un uso sostenible de esta, pues teniendo en cuenta que me hablas de esto del fast fashion y todo eso. Entonces, ¿de dónde viene ese interés tuyo y por qué es importante prestarle atención pues a la moda? O sea, más allá del vestirse como a todo lo que hay detrás de esta industria. Mira, mi historia ha sido muy interesante porque yo estudié ciencia política, soy politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, y usualmente en estos espacios tan académicos la moda es tildada como algo superficial. Siento que han sido estos últimos 5 años en Colombia donde se ha empezado a transformar este imaginario, porque empiezan a haber personas como Vanessa Rosales o el sociólogo Eduardo Salazar que empiezan a hacer un análisis de la moda como un asunto académico y dicen, esto no es superficial y vale la pena estudiarlo, ¿no? Y bajo esa misma lógica, nosotras empezamos a ver cuáles eran las realidades detrás de las etiquetas de la ropa, es decir, qué significaba que algo dijera hecho en Colombia o qué significaba que dijera hecho en Bangladesh, ¿no? Entonces, seguramente si era esta última vía, explotación laboral, eh, trabajo infantil, una precarización que soportaban las mujeres porque es una industria que soporta sobre todo y está impulsada por mujeres costureras que ni siquiera alcanzan a ganar lo mínimo para subsistir en estos países del sureste asiático. Entonces empezamos a decir,
la industria textil debe cambiar y parte por el hecho de informarle a los clientes y a los consumidores de estas marcas lo que está pasando, ¿no? Porque evidentemente a las marcas tradicionales de ropa no les interesa que se dé a conocer estas realidades detrás de estas como líneas de tercerización que ellas van haciendo, ¿no? Porque al final se desentienden totalmente del proceso productivo y dejan que todo se produzca allá en Asia, en, no sé, muy lejos y simplemente no son transparentes con los clientes. Entonces, por ese lado, encontré el link entre la moda y la ciencia política, que era lo que me interesaba, ¿no? Entonces, mostrar que la moda sí era un asunto político y que hay decisiones que tomamos también como consumidores respecto a lo que nos ponemos, etcétera, que determinan cosas tan importantes como que no se sigan como repitiendo estos ciclos de explotación laboral. ¿Cómo se da la vinculación con los excombatientes de FARC? Manifiesta Hecho en Colombia es un proyecto impulsado por jóvenes, mujeres todas de universidad pública y la mayoría en ese momento éramos estudiantes de ciencia política, entonces estábamos estudiando ciencia política justo cuando se están negociando los acuerdos de paz en La Habana. Entonces era muy interesante porque ese era el tema de discusión en las aulas de clase. Y ahí nos dimos cuenta que el tema de la reincorporación de los 13.000 excombatientes que iban a dejar las armas no era importante. Si uno revisa el acuerdo de paz, creo que sumando todas las partecitas son unas 8 páginas, mientras que temas como la dejación de armas son 61 páginas. Entonces dijimos, aquí puede haber un elemento que va a ser muy difícil de implementar, o por otro lado el gobierno lo entiende como algo muy sencillo y por eso no hace falta profundizar tanto. Creo que la realidad después de 3 años de implementación del acuerdo nos muestra que no estábamos preparados para eso por muchos aspectos, tanto la sociedad como las instituciones y los mismos excombatientes, pero eh, pues nosotras éramos de esta generación que surgió de la plebitusa, de las pedagogías para la paz en los barrios y en las zonas rurales, y quisimos seguir con ese trabajo después de firmado el acuerdo y era bueno, vayamos a las zonas veredales de reincorporación a ver cómo podemos seguir apoyando en este proceso, ya que considerábamos que un proceso de reincorporación decente era clave para lograr esa paz estable y duradera de la que tanto se hablaba. Entonces surge la oportunidad de hacer un voluntariado de paz en la zona veredal de Mesetas Meta y ahí empezamos a hablar con los excombatientes y a ir tejiendo poco a poco esta idea que se consolida un año después con la cooperativa Tejiendo Paz en otra zona veredal que es la de Icononso, Tolima. Profundicemos en esa alianza en Iconoso con la cooperativa Tejiendo Paz. ¿Cómo fue? Las personas que conocimos en Mesetas Meta se mudaron a Icononso, Tolima. Ellos decidieron que iban a transitar a la vida civil allá y ahí conocieron a otros excombatientes que querían reincorporarse a la vida civil a través de un proyecto de moda. Entonces se acordaban que habían unas jóvenes entusiastas por la paz, por la moda, por ayudar y les dieron nuestro contacto. Entonces, así como vamos a Icononso por primera vez a conocer el taller de confecciones, que era muy chiquito, tenía muy pocas máquinas, y a empezar a tejer esa confianza que se hace tan importante a la hora de construir un negocio social como el que tenemos, ¿no? Yo siempre he dicho que ese es el aspecto más importante en este trabajo conjunto donde están jóvenes de la sociedad civil y excombatientes de las FARC intentando pues crear puestos de empleo decente, pero también de enviar un mensaje de paz y de reconciliación a través de las prendas. Digamos que los excombatientes con los que empezaron a hablar ya tenían como un interés y un conocimiento, por ejemplo, y de pronto tú me ayudarás a ampliar esto, en confección o hubo de pronto también un proceso educativo como previo a la conformación de lo que ahora es Manifiesta. Cuando hablamos con los excombatientes de las FARC que hacen parte de este proyecto, la mayoría de ellos jamás se imaginó estar trabajando en la industria textil. Ha sido un proceso que se ha fortalecido con muchísimo, muchísimo esfuerzo
ya que ninguno sabía coser, o sea, nosotras somos politólogas, ellos acababan de dejar las armas, así que ha sido mucho de ensayo y error, de aprender de costura, de patronaje. Hay algo positivo y es que en efecto hubo una profesora de confección viviendo en el espacio de reincorporación 3 meses y eso fue un impulso bastante grande, pero de ahí en adelante ha sido la práctica y la confección de los productos que llevamos lo que ha hecho como tener más seguridad en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, así se ha desarrollado el proceso. Por ahora, ellos lo que decidieron fue, hagamos una cooperativa en la industria textil de confecciones, pero no era que tuvieran un conocimiento previo. Creo que de 22 que hacen parte, solo 2 o 3 personas sabían confeccionar. ¿Cómo la moda puede aportar a la reincorporación de estos excombatientes? Este proceso lo que nos ha demostrado es que la moda puede construir un país diferente. Por un lado, porque está creando puestos de empleo decente a una población que la sociedad estigmatiza, ¿sí? De hecho, antes del proceso de paz, antes de la firma, se hizo una encuesta a empresarios y el 70% decía sí, yo contrataría excombatientes de las FARC, pero si me dan algún tipo de beneficio económico, reducción en los impuestos. Así que es un claro ejemplo de que nos estaba pensando en cómo incluirlos al mercado laboral, que de por sí ya es bastante limitado, ¿no? El desempleo es muy alto en Colombia. Y por otro lado, la moda aporta esta construcción de paz y es porque la usamos como una herramienta para difundir mensajes. Por un lado, estamos mostrando que los excombatientes están cumpliendo su parte del acuerdo, pese a que los están matando, pese a la lentitud en la implementación del acuerdo de paz. Y por otro lado, porque realmente usamos la ropa como si fuera una pancarta, ¿no? Entonces, con mensajes que dicen, esta prenda no es una prenda cualquiera, esta prenda es un acto de paso, porque todas nuestras marquillas dicen hecho por reincorporados en Icononso, Tolima. Entonces, es la manera de mostrarle a las personas que son escépticas con el acuerdo de paz que los excombatientes están cumpliendo. Entonces, ¿cómo es el proceso creativo de las prendas, digamos? Porque no se trata solo de hacer una camiseta, por decir algo, sino como que hay un trasfondo. ¿Cómo se piensan las prendas que hacen ustedes en Manifiesta hecho en Colombia? Mira, hay una realidad y es nuestra dificultad por aprender de costura y patronaje, así que si tú ves nuestras prendas, han sido prendas sencillas que pueden venderse por internet fácilmente, entonces ese es uno de nuestros principales como no sé, características a la hora de elegir o de diseñar qué hacer. Y por otro lado, el proceso creativo se da en el taller de confecciones junto con los excombatientes, haciéndole ensayo y error hasta que nos quede, por ejemplo, nuestros vestidos. Ya que nosotros no sabíamos de tallaje o cómo sacar un molde, empezábamos a cortar y a confeccionar y a medírnoslo y si salía bien, que casi nunca salía a la primera, sino por ahí a la cuarta, ya íbamos diciendo listo, por acá es. Y por otro lado es que siempre los estampados que intentamos elegir son estampados que evoquen a la naturaleza colombiana, son muy florales, son selváticos, porque la idea también es poder como difundir eso en nuestras prendas. El país en estos momentos se encuentra en un clima político muy complicado en el que algunas de las personas más afectadas son justamente los excombatientes, porque los están matando, porque hay un incumplimiento con los acuerdos de paz, porque hay también mucho estigma hacia, hacia los mismos excombatientes. Entonces, ¿por qué apostarle a promover la paz a través de proyectos como Manifiesta? Leonardo, porque son personas que dejaron las armas y están construyendo un nuevo país, así que hay que abrirles las puertas a esta nueva oportunidad, ¿no? Y a esta nueva decisión que ellos toman. Así que no sé si tú te acuerdas de esas propagandas durante la época del gobierno de Uribe, incluso el de Santos, donde decían, guerrillero, desmovilízate, Colombia y tu familia te esperan. ¿Y qué pasa? Se desmovilizan, entregan las armas, las dejan y Colombia no los está esperando. Entonces, no hay una buena inserción al mercado laboral, tienen dificultades de acceder a los espacios de educación, no se les está permitiendo participar en política, que es la realidad por la cual ellos dejan las armas, ¿no? Y es para hacer política ahora electoralmente. Y,
y siempre se les está recriminando y estigmatizando. Entonces creo que es muy importante que como colombianos entendamos la importancia de este proceso donde se entregaron un montón de armas, donde bajaron las víctimas. Y además te cuento una anécdota muy interesante y es que el Manifiesto Hecho en Colombia no solo trabajan excombatientes de las FARC, es un proyecto donde también hay víctimas de la violencia que trabajan aquí en Bogotá, en Ciudad Bolívar, y además trabajamos con un joven que perdió a su hermano, que era soldado también durante el conflicto. Sí, entonces creo que Manifiesto Hecho en Colombia es un ejemplo que demuestra que la reconciliación sí es posible y nosotras lo vemos día a día, ¿no? Estas tres personas que seguramente los medios de comunicación nos mostraría como antagonistas están trabajando en un mismo proyecto y además quieren lo mismo, que es una Colombia diferente. Entonces es, digamos, que manifiesta, entonces también se ha convertido en una forma de cambiar la narrativa en la que Colombia se ha acostumbrado a estar durante tantos años. Pues ojalá algún día podamos hacer esto, pero nosotros somos un proyecto muy pequeño, así que la invitación siempre es a las empresas privadas, a los grandes medios de comunicación y a las instituciones del gobierno que repliquen estas prácticas y las apoyen. Para ellos es mucho más fácil generar un impacto mayor y llegar a más personas que necesitan un trabajo decente, necesitan este tipo de iniciativas. Muchas veces es a las personas por su cuenta, a ustedes como en su momento estudiantes de ciencias políticas y también a los excombatientes que deseaban volver a la sociedad, pues les toca hacer las cosas por su propia cuenta. ¿Esto qué puede decir de la sociedad en cuanto al hecho de que se les hizo una promesa desde el Estado a los excombatientes y a la final es como si les tocara hacer pues con las uñas las cosas para poder ellos mismos buscar que se cumplan esas promesas? Siempre hemos visto que el apoyo de la sociedad civil, de los estudiantes, incluso de la empresa privada, de las ONGs es muy importante, pero eso no puede como suplantar al gobierno en la implementación del acuerdo de paz. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando tú vas a un espacio de reincorporación, está lleno de jóvenes que están viendo cómo desde sus carreras, porque son la mayoría personas que ni siquiera se han graduado, pueden apoyar a los proyectos productivos de los excombatientes, cuando ahí deberían estar también instituciones inyectando capital o apoyo técnico. Entonces hay estudiantes de agronomía, jóvenes, digamos en el caso del taller de confecciones de nosotros, poniendo paneles solares, pensándose cómo impulsar el proceso de reincorporación de ellos. Así que sí es duro ver la lentitud en la implementación del acuerdo de paz por parte del gobierno y más cuando en casos como el de nosotras vemos día a día que ellos están cumpliendo o por ejemplo que la mayoría de ellos ya tuvo hijos que están bebés, sí, es una forma en la que ellos están diciendo, pues es como su bienvenida a la paz. Ustedes en diciembre del año pasado estuvieron en el Senado pues con una pasarela. ¿Cómo fue presentar el proyecto allí donde además están claramente algunas de las voces que más se han opuesto al acuerdo de paz con las FARC y que también han sido algunas de las que más han promovido justamente todos estos estigmas hacia los excombatientes de los que hablábamos hace un rato? La verdad, ese ha sido uno de los momentos más memorables para este proyecto, ya que esa pasarela que nosotros le llamamos de la guerra a la pasarela, primero inauguró una feria dentro del Congreso de proyectos de los excombatientes, es decir, había cerveza, había miel, había otros proyectos de confecciones, de carpintería. Entonces creo que eso era algo histórico, ¿no? Ellos estaban demostrándole a estos políticos que siguen replicando estos mensajes de polarización y de odio lo que estaban haciendo después de la dejación de armas. Por eso nuestras modelos no solo desfilaron las prendas, sino tenían unos mensajes para demostrar que la moda es un asunto político, ¿no? Entonces habían mensajes como ni un hijo ni una hija más para la guerra o implementación del acuerdo de paz, que manifiesta más allá de una tienda de ropa, es eso, ¿no? Como un mecanismo para difundir la importancia de la implementación del acuerdo de paz y si es el caso también denunciar las injusticias que se estén dando alrededor de este. No son ustedes, pero digamos que representa para Manifiesta que
Confecciones La Montaña ya ha hecho parte de Colombia Moda 2020, pues la última edición, la de la Semana Digital de la Moda, y si a ustedes les gustaría participar en este tipo de ferias y por qué. Es una alegría para nosotras ver cómo todos los proyectos de reincorporación están tomando fuerza, demuestra lo que hablábamos ahorita, ¿no? Y es un interés de la sociedad colombiana de entender que apoyar la reincorporación de los excombatientes de las FARC es muy importante. Así que siempre estamos todos en contacto viendo cómo nos podemos fortalecer. Me acuerdo que en una entrevista nos decían que la montaña era nuestra competencia y eso no es cierto. Si la gente supiera que estamos trabajando en conjunto todo el tiempo para crecer, tanto ellos como nosotros, pues no sé, como que la gente no entiende que son proyectos de paz y por eso estas cosas como ser competencia no existen. De hecho, en este momento estamos vendiendo combos entre Manifiesta y Miel de la Montaña que se echó en Anorí, pero para el Día del Padre hacíamos combos con la cerveza La Roja, hace poco hicimos un giveaway, entonces siempre estamos viendo cómo entre todos los proyectos de reincorporación podemos apoyarnos los unos a los otros. Entonces eso ha sido muy interesante. Y claro, a Manifiesta hecho en Colombia le encantaría tocar todas esas puertas de la industria de la moda. Sabemos que es una industria que es bastante cerrada, a la que ingresan unos pocos y siendo politólogas pues es difícil, ¿no? No hay como ese conocimiento del entorno, pero creo que la moda colombiana necesita un mensaje como el que Confecciones La Montaña o Manifiesta puede enviar y es que se puede construir paz. Es decir, permitiéndome un poco esta metáfora, se ha tejido una red entre todos estos emprendimientos surgidos después de la firma del acuerdo de paz. Sí, sí, eso ha sido muy bonito. Es decir, si nosotros vemos una convocatoria que dice para impulsar empresas sociales en Colombia, nos la compartimos entre todos. O si, por ejemplo, nos invitan a una feria, entonces uno le dice a los organizadores de la feria como, mira, pero hay estas otras iniciativas, o a veces que hay periodistas interesados en difundir actividades o cosas, también aprovechamos esos momentos. O por ejemplo, no sé, en la pasarela del Congreso, las modelos de Manifiesta salieron con los productos. Entonces, con el aceite de Sacha Inchi, con la cerveza, con el café. Entonces, siempre es ver cómo podemos impulsar esto, porque, como te decía al comienzo, Manifiesta hecho en Colombia, al final su objetivo en la base es eso, ¿no? Apoyar la reincorporación de los excombatientes de las FARC y eso pasa también por por el apoyo que le podamos dar a otros emprendimientos que apenas estén comenzando, por ejemplo. Entonces ya nosotros llevamos un recorrido de 2 años y podemos pasarles a ellos como ese conocimiento. Y ojalá en algún momento podamos trabajar con otros espacios de reincorporación, ¿no? Sería muy lindo que Manifiesta crezca lo suficiente para generar más empleo en otras regiones de Colombia. Claro, entonces en ese punto, pues quisiera preguntarte cómo ha servido a los excombatientes que son parte de Manifiesta estar pues en este proyecto. Yo siento que este tipo de preguntas sería muchísimo mejor que ellos las respondieran, pero pues me puedo tomar el atrevimiento de responder por ellos y creo que ha sido muy positivo por un lado en la medida en que pues se genera un ingreso de vida para ellos y sus familias, pero otro elemento que es muy importante y es que están ganando la confianza y la seguridad para decir yo sé de confecciones, yo sé del mundo de la moda y eso ha sido muy importante porque es difícil pasar de estar 15 20 años en el monte a entrar a, no sé, una industria tan competitiva como la de la moda, claro que genera, no sé, abruma, por ejemplo. Entonces, para mí sería una alegría ver que ellos, no sé, de aquí en adelante pueden aceptar otro tipo de contratos o que les digan, bueno, ustedes saben hacer esta prenda y ellos sin miedo digan que sí y la cooperativa crezca, ¿no? El objetivo es fortalecer a la cooperativa Tejiendo Paz porque es una iniciativa que desde la economía solidaria
le haría bien a la industria textil colombiana, ¿no? Donde lo que se ve son unas lógicas muchísimo más desiguales, donde los trabajadores pues casi no reciben los beneficios. Y en tercer lugar, siento que lo están viendo como una opción de vida futuro y eso también es muy emotivo, ¿no? El hecho de que estén teniendo hijos, que decidan quedarse a vivir ahí en el espacio de reincorporación donde está el taller de confecciones y que ya no sean 4 excombatientes, sino 11 los que están trabajando en este proyecto es. Pues siento que son muestras de que está funcionando. Incluso ayer Gonzalo, que es el gerente de la cooperativa, me llamaba y me decía que habían vinculado a 3 personas más que no eran excombatientes, pero que vivían alrededor del espacio de reincorporación. Entonces, pues poder generar empleo además a personas que les dieron la bienvenida alrededor del espacio de reincorporación, creo que también es muy diciente, ¿no? Este acuerdo de paz no son beneficios solo para los exguerrilleros, sino en general para la sociedad colombiana. En todo esto, en todo este recorrido de los últimos 2 años, ¿cuáles han sido los principales retos que han tenido y cuáles son los principales retos que tienen en estos momentos y a futuro? Hemos tenido bastantes retos. Creo que el primero pasaba por construir confianza entre todos, ya que pues éramos personas totalmente desconocidas y siempre de venir de un contexto de guerra. Creo que trae elementos como ese, ¿no? Como es el de la dificultad de confiar. Y ahora tenemos un problema que digamos que es positivo, depende de cómo se vea, y es que no damos como abasto con la demanda. Los clientes pues han sido muy pacientes y esperan hasta que logremos tener la producción, pero sí es difícil montar un emprendimiento y entender cómo funciona todo este proceso, ¿no? Entonces, pues al no ser administradoras de empresas ni ingenieras, nos hemos demorado un poco como en establecer esos, no sé, planes de negocios o ritmos de producción que quizás otros emprendimientos tuvieran más fáciles. Y creo que el desafío más grande al que nos enfrentamos como proyecto es a la falta de garantías de la seguridad con los excombatientes de las FARC. Es decir, es muy duro ver cómo ellos están trabajando y al tiempo entrar a Twitter y ver que asesinaron a un excombatiente. O sea, solo ayer ya volvió a aumentar la cifra entiendo que son 232 exguerrilleros asesinados y tampoco pareciera que hay garantías del gobierno de Duque con esclarecer quién los está asesinando, ¿no? Como por hacer justicia de lo que está pasando. Entonces creo que este es un reto que muy pocos emprendimientos se enfrentan. Usualmente dirían que la falta de financiación o la dificultad de acceder a un crédito o no sé, la cantidad de impuestos que ponen en Colombia, pero yo sí diría que uno de nuestros retos más importantes y que más duro nos da es ver que estén asesinando a los firmantes de paz. Estas faltas de garantías, estos crímenes contra los excombatientes de FARC que los estén matando, ¿pone en riesgo la existencia de Manifiesta? Esperamos que no. Hay un elemento de suerte y es que en el espacio de reincorporación de Icononso hasta el momento no ha habido ningún altercado de este tipo que sí se ve continuamente en departamentos como Meta, como Guaviare o incluso creo que Cauca y Antioquia. Pero cualquier cosa puede pasar, es decir, debemos exigir como colombianos que haya las garantías totales para que estas personas se reincorporen a la vida civil. Pero hay algo que sí es una realidad y es que, por ejemplo, a nuestros papás sí les da susto que nosotras vayamos a estos espacios de reincorporación a trabajar, porque claro, lo que están viendo en las noticias continuamente son como estos titulares sobre los excombatientes que están siendo asesinados. ¿Qué impacto ha tenido en tu vida, pues, haberte metido en todo esto que es crear Manifiesta hecho en Colombia? Ha sido una experiencia muy positiva. Nunca pensé estar en algo así. Yo creía que me iba a dedicar a las ciencias políticas y a investigar y a ser profesora o algo así.
y nunca creí que iba a estar montando empresas y aprendiendo de costos, insumos y proveedores, pero es una alegría muy grande saber que estamos trabajando por una causa social. Creo que ese es el motor principal y de verdad puede sonar cliché y lo que sea, pero somos como un grupo de 5 jóvenes llenas de pasión por esto, entonces no nos importa cargarnos las telas al hombro y viajar 5 horas, que es donde está el taller de confecciones, a veces hemos ido y vuelto el mismo día, o quedarnos allá donde toque dormir, o no sé, siento que lo que ha hecho que esto funcione también ha sido ese convencimiento de que estos proyectos son muy necesarios y por otro lado el recibimiento de la gente que nos motiva muchísimo para seguir. Así que pues como mi experiencia personal, pues creo que es lo mejor de mi vida en estos 26 años que tengo. ¿Cómo fue esa primera vez que fuiste al Iconoso? ¿Cómo fue encontrarte con los excombatientes? ¿Cómo fue hablar de esa idea que tenías en ese momento? ¿Cómo fue esa primera vez que estuviste allá también? ¿Qué pensamientos tuviste? ¿Qué viste? Como todo esto. Entendí muchas cosas. Una de ellas era que no existía gente buena ni gente mala. Eso ha sido muy interesante, sino que hay ciertas circunstancias que nos llevan a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, poder hablar con ellos y entender sus vidas personales, el abandono estatal del que venían o la violencia que los rodeaba, etcétera, fue muy chévere. La verdad, ha sido una cosa que uno no aprende en la universidad, ni en los libros, ni en los medios de comunicación. Y, y creo que la primera vez que hablé con ellos me di cuenta de eso, ¿no? Entendí lo importante que era apoyar el proceso de paz, no solo para ellos, sino en general, como para la sociedad colombiana, pero también me di cuenta que ese tema de la reincorporación estaba muy abandonado. Es decir, uno hablaba con ellos y estaban muy positivos de lo que viniera, pero al tiempo con una total incertidumbre sobre qué iban a hacer con sus vidas de ahí en adelante. Entonces, eso fue duro, claro que sí. E incluso ahora todavía me genera presión y es manifiesta, tiene que seguir existiendo para poder responderle a ellos y a sus familias y ojalá ir mucho más allá. Bueno, hablando de ese ir más allá, ¿qué metas tienen a largo plazo? Queremos fortalecer una de nuestras metas. Cuando hace un año nos hacían esa pregunta, decíamos que queríamos trabajar con víctimas de la violencia y poder demostrar que la reconciliación también se podía lograr en este tipo de proyectos. Esto fue un proceso que se fue dando este año y nos gustaría fortalecer muchísimo más ese relacionamiento y ojalá poder como juntar estas dos partes de Manifiesto Hecho en Colombia. Entonces estamos esperando a que la pandemia pase para hacer un encuentro entre todos los integrantes de Manifiesta, las jóvenes que son voluntarias, los excombatientes, estas mujeres de Ciudad Bolívar, Nicolás, que es el joven que nos ayuda a hacer las chaquetas en Suacha, y hablar e intercambiar experiencias, creo que eso es muy importante. Y ya a nivel comercial y más del emprendimiento, pues nos encantaría eh, poder como responder a todos los clientes que nos escriben, sí, mejorar esto mucho más y fortalecer nuestro relacionamiento con las instituciones del gobierno. El mensaje siempre ha sido, esto lo hemos logrado con las manos, con las uñas y con el apoyo de ellos sería mucho mejor e incluso más grande. Entonces, ojalá el próximo año esto se pueda dar y estas instituciones giren un poco su mirada hacia estos proyectos que se están dando en los espacios de reincorporación. ¿Cómo los ha afectado el coronavirus? No, al comienzo súper duro y nos generó mucha tristeza porque pues este proyecto tiene como objetivo generarle ingresos y, y trabajo a los excombatientes y evidentemente nadie estaba pensando en comprar ropa de mujer. Cuando todo esto empezó, creo que fueron 3 semanas en las que vendimos muy poquito, así que de una nos pusimos a vender tapabocas.
fue muy chévere porque no los queríamos hacer con un objetivo comercial, sino con la intención de donarlos a las comunidades más vulnerables. Entonces nos movimos en Baki para conseguir dinero para los insumos, hablamos con empresarios para que nos donaran este material antifluido quirúrgico y, y lo logramos. Entonces fue así como donamos unos 19,000 tapabocas desde La Guajira hasta Pasto, el Amazonas, incluso en Baupés y en Guainía también llegamos, en comunidades indígenas. Y era otra forma de avanzar sobre lo mismo, ¿no? Era mostrar que los excombatientes de las FARC estaban cumpliendo y que además estaban como entregando estos insumos que son de primera necesidad y más en ese momento cuando subieron los precios de los tapabocas un montón, había desabastecimiento y también mucho desconocimiento sobre este virus. Entonces fue muy interesante. Y ya con el paso de los meses pudimos reactivar la producción de nuestras prendas normales y han sido las redes sociales nuestra principal aliada en seguir con las ventas y con la difusión de la iniciativa. Entonces creo que comparándonos con otras empresas que sabemos que han pasado muy duro, hemos tenido suerte. A ver, una de las frases que me comentabas ahora que utilizan en los desfiles es, hagamos la moda, no la guerra. Con esta frase en mente yo quisiera preguntarte, ¿por qué construir paz y reconciliación a través de la moda? Se puede construir paz y reconciliación desde cualquier actividad que decidamos. Nosotras somos un ejemplo que algo que se veía tan alejado del contexto social y político está construyendo reconciliación. Entonces creo que Manifiesta puede ser ese ejemplo para que los jóvenes que nos estén escuchando o incluso los adultos también vean cómo desde sus proyectos pueden aportarle a esto. Usualmente en las academias de negocios o en estas clases de emprendimiento le dicen a uno, piense en una necesidad o cree una necesidad y después usted mismo le da la solución a su cliente y no sé qué, ¿sí? Y yo pensaba en la realidad colombiana y decía, Colombia está llena de necesidades, así que solo ver cómo podemos aportar algún tipo de solución a alguno de estos problemas que tiene el país ya puede ser contratando solo jóvenes porque el desempleo juvenil es altísimo o en nuestro caso apoyando la reincorporación de los excombatientes y que se llenen de experiencia laboral para lo que sea que venga en el futuro. O siendo con, no sé, los estudiantes que tengan proyectos de investigación en la universidad, viendo cómo lo pueden unir a algún tipo de necesidad social que haya en su territorio, etcétera. Entonces creo que decimos hagamos la moda y no la guerra, pero podría ser cualquier otra cosa en vez de moda y el mensaje sería el mismo y tendría la misma importancia. Bueno, este fue un nuevo capítulo de Invisibles. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que quien les habla es Leonardo Botero y que este podcast es coproducido por Daniela Calderón. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma preferida, así como en YouTube. En Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como @envisibles. También pueden ir a nuestra página web www.envisibles.com. Una vez más, muchas gracias.